nuestro caminar sea firme y sea sin dudas. Es interesante que Pablo está escribiendo esta carta. Y si usted leyó los versos y le puso atención a los versos que leíamos, solamente en estos pocos versos, Pablo les habla en 3 ocasiones y les dice firmes, firmes, firmes. Porque nosotros como iglesia debemos de entender que no importando los tiempos que estemos viviendo, el cristiano y nuestra convicción va a sufrir cierto ataque. Y es ahí donde se va a necesitar la firmeza de nuestras convicciones. Pablo está escribiendo una carta, pero está escribiendo una carta donde les dice a sus hermanos, manténganse firmes. Pablo abre su corazón a esta iglesia, escribiendo a través de ellas para hablarles acerca de ciertas reglas, pero sobre todo, él no quiere concluir su carta sin antes hablarles de algo que es importante, que como iglesia y como cristianos no debemos olvidar. Y es de que hay una lucha que es constante. Cuando la iglesia y el cristiano olvidamos de que desde el momento en el que nosotros le hemos dicho que sí al Señor y le hemos dado la espalda al mundo, inmediatamente vamos a sufrir un ataque, y un ataque que será constante. El ataque será para sacarnos del camino, el ataque será para hacernos detener, pero por eso Pablo les dice firmes, manténganse firmes. Él quiere dejarles claro. Pablo está hablándole a la iglesia desde su propia vivencia. Cualquiera podría creer que quizás estaba escribiendo una carta desde un lugar de comodidad. Quizás alguien podría pensar que estaba simplemente escribiendo una carta desde su escritorio para los hermanos, pero Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba encadenado. ¿Y por qué? ¿Porque era un criminal? No, estaba encadenado por sus convicciones. Estaba pagando el precio de mantenerse firme a una promesa desde el momento en el que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Tuvo ese encuentro, marcó su vida, y desde ahí esas convicciones entraron en su corazón. Y si nosotros vemos el caminar de este hombre, nunca fue un caminar para volver hacia atrás. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un hombre que defendía la iglesia, a ser un hombre que empezó a defender la sana doctrina y empezó a predicar con denuedo lo que se le había encomendado. Pero el precio que él estaba pagando era un precio alto. El problema de ahora de la iglesia es que queremos estar cómodos. El problema de ahora del cristiano es que no queremos pasar adversidad. El problema es que pensamos que con llegar a la iglesia, estar en un culto, levantar las manos será suficiente, pero para eso se va a necesitar algo mucho más. Se necesita mucho más que venir a la iglesia, se necesita mucho más que atender a un culto, se necesita llegar a una intimidad plena con el Señor. Pablo había conocido a ese Cristo que había marcado su vida. Esta carta la estaba escribiendo desde la cárcel. Contiene unos consejos y nos revela el corazón de un apóstol que aún pasando en la adversidad no se había olvidado del propósito que tenía. Su dolor, su adversidad, su situación, su circunstancia todavía lo hacían estar firmes en la fe, firmes en su convicción, firmes en su llamado. Eso es algo que muchas veces nosotros como iglesia lo olvidamos, que como creyentes lo olvidamos. Para Pablo pudo haber sido fácil echarse a llorar y decir: estoy en una cárcel, no he hecho nada malo, he sido simplemente apresado por predicar el evangelio. Sin embargo, él sabía que todo lo que él estaba pasando había algo más detrás de aquello. Había un ataque del enemigo, había una lucha que él estaba llevando ahí desde la cárcel. Pero sin embargo, a pesar de eso, él permanecía firme en una sola convicción: predicar el evangelio, hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esta celebración que se está teniendo en esta
Dios es fiel. Oh, sí, en esa fidelidad yo descanso, y en esa fidelidad yo me animo, y en esa fidelidad yo sigo caminando, y en esa fidelidad, aunque yo me sienta débil, Él vuelve y me da las fuerzas. Gloria a Dios. Pablo estaba escribiéndole a una iglesia a la que él anhelaba que no solamente crecieran en número, porque muchas veces no podemos enfatizar en esas cosas. Y no es malo crecer en número, pero es mucho mejor crecer en la fe. Es mucho más crecer en amor. Es mucho mejor crecer en sabiduría. Pero Pablo también abre su corazón y les da a entender su deseo de que también ellos vivan una vida digna del Señor Jesucristo. Eso todavía Dios lo espera de usted y de mí. Dios espera que nosotros llevemos una vida digna del Cristo que nos ha salvado, del Cristo que dio la vida por nosotros, del Cristo que venció la muerte. Por lo tanto, una iglesia que le sirve a ese Cristo es una iglesia que está en victoria. Un cristiano que le sirve y sigue las pisadas de Cristo es un cristiano que siempre estará en victoria. En su parte final de la carta él no puede cerrar sin antes advertir y dejar saber muy claro que el caminar del creyente es un camino de adversidad. ¡Aleluya! Y que el creyente y la iglesia que olvida tal cosa está en peligro, porque no se ha dado cuenta que inmediatamente hemos entrado a una guerra. Y Pablo describe claramente la guerra que nosotros llevamos. Él les dice a los hermanos: por lo demás, hermanos míos, además de todo lo que te he dicho, yo quiero que entiendas algo. Parafraseándolo yo, y él les dice: fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. La vida cristiana es una batalla continua. Amén. Y por lo tanto los creyentes debemos estar preparados para enfrentarla. Amén. ¿Cómo vamos a enfrentar esa batalla? Gloria a Dios. Yo no creo que venga a decirte algo que tú no has oído antes. Es simplemente que muchas veces, mis amados hermanos, el mundo que nos rodea, los afanes, las circunstancias difíciles, las tribulaciones nos pueden hacer olvidar de que nosotros ahora pertenecemos a la milicia de Jehová de los ejércitos, y que desde el momento en el que hemos entrado ahí habrá una guerra continua. Desde que nos levantamos hay una batalla constante en nuestros pensamientos para tocar nuestras convicciones. Hay batalla en nuestras emociones, y si no, solamente empieza tú a notar la dificultad que tienes cuando te quieres tirar de rodillas, la dificultad que hay, la adversidad que se levanta cuando queremos abrir las escrituras para estudiarla, el reto y toda la adversidad que se nos presenta para llegar a un servicio, todo lo que se nos presenta simplemente para nosotros preparar un ayuno. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que la iglesia que tiene bien claro cuáles son las armas poderosas que tenemos en el Señor, él sabe que será derrotado. Él sabe que una iglesia que entiende que todos los días debemos de caminar en pos del llamado, debemos de caminar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es una iglesia que será fuerte, es una iglesia que será poderosa, es una familia que permanecerá firme sobre la roca. Pablo les deja saber, antes de finalizar su carta, los exhorta a sus lectores, a sus hermanos, a tener cuidado contra todo peligro que acecha continuamente a la iglesia. Es vital como cristianos estar preparados, mis amados hermanos, para vencer, estar preparados para enfrentar la batalla continua que nosotros vamos a tener. Y Pablo les dice, hay una fórmula que los creyentes y que la iglesia necesitamos entender. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Si entendemos que permanecer firmes es no
vacilar en nuestras decisiones, si entendemos que permanecer firmes es permanecer quietos, permanecer fijos en las convicciones que tenemos, la pregunta podría ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Aleluya. Es vital como creyentes estar preparados. El creyente que se prepara es alguien que va a procurar servir a Dios con las armas que Dios nos ha dado. De lo contrario, servirle al Señor con nuestras propias fuerzas nos va a llevar al fracaso. Los creyentes y la iglesia debemos estar alertos para defendernos en la lucha del adversario. Alguien que se opone a lo que Dios ya hizo, alguien que se opone a lo que Dios está haciendo, alguien que se opone a lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas y con su iglesia. El apóstol nos da la clave para nosotros permanecer firmes en el Señor. Y lo primero que Él les dice es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, dice Pablo, en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Gloria a Dios. La fortaleza del cristiano no radica en uno mismo. La fortaleza de una iglesia no radica ni siquiera en los dones que tiene, sino en el dador de los dones. La fuerza de la familia radica en hacer a Cristo el centro y el fundamento. Un creyente que depende de Dios, un creyente que hace de Dios su fuerza, un creyente que se une al Señor y se hace uno solo con Él en el Espíritu. Es un creyente que es fuerte, es un creyente que no va a estar débil, va a mantenerse en lo que Dios ha establecido para él. El creyente debe hacerse fuerte en Cristo, porque Él es nuestra fuente de fortaleza. Los cristianos no debemos de temer ni al enemigo, ni a las adversidades, ni a lo que acecha constantemente, porque el Señor es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Óigame, mi amado hermano, cuando nosotros nos fortalecemos en Él, cuando nuestra fuente de fortaleza es el Cristo que nos ha llamado, vamos a caminar firmes hacia adelante. El creyente que hace de Cristo su fuerza, el creyente que depende de las promesas de Él, el creyente que en medio de su adversidad busca refugio en Él, encontrará fuerza, encontrará las armas para pelear. Él será nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. En Él está todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Pablo dice: por lo tanto, fortaleceos en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor es lo que se necesita para nuestra batalla diaria. Nuestra propia fuerza jamás va a ser suficiente para vencer al enemigo. La fuente de poder de una iglesia radica en nuestro Señor. Una iglesia que adora, una iglesia que busca, una iglesia que depende, una iglesia que consulta al Espíritu Santo, una iglesia que depende de la dirección de Dios, una familia que depende del consejo de la palabra. Un joven que se quiere permanecer firme y busca en el consejo de Dios, siempre va a encontrar las armas necesarias para combatir. Vivimos en un mundo que está constantemente cambiando. Vivimos en un mundo que es inestable y muchas veces la inestabilidad de ese mundo quiere entrar a nuestro corazón, quiere entrar a nuestra familia, quiere entrar a nuestras iglesias. Pero cuando nosotros entendemos que la fortaleza del pueblo de Dios está en el Señor, nunca vamos a estar débiles. Siempre el pueblo del Señor iremos caminando firmes hacia adelante. La palabra de Dios dice de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y
y en el poder de su fuerza. Nadie que ha dependido de Dios ha quedado en vergüenza. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos la historia de la Biblia y vemos al pueblo de Israel muchas veces enfrentando al enemigo que venía con carros, con caballos, pero ellos se defendían porque Jehová estaba con ellos. La fuerza del pueblo de Dios radicaba en la presencia de Dios en medio de ellos, y esa presencia se hace manifiesta cuando hay un pueblo que le gusta, cuando hay un pueblo que vive de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, cuando la iglesia del Señor dependemos de lo que Dios ha dicho y nos radicamos y nos mantenemos firmes en esta palabra. Podrán venir vientos de donde sea, podrán venir vientos arriba, podrán venir ríos, podrán venir ataques por donde sea, pero la iglesia que permanece en lo que Dios ha establecido y el creyente que permanece en la palabra es un creyente inconmovible y es firme en lo que ha creído. Pablo le dice por qué es necesario que ustedes se mantengan firmes en Él. Amén. Que agarren fuerzas en el Señor. Que cuando te sientas débil, vamos al lugar secreto y nadie que entra y está dentro de esa intimidad con Dios volverá a ser el mismo. Amén. Tú podrás entrar débil y agachado, pero una vez que el toque de la gloria de Dios llega a nuestra vida, nosotros nos enderezamos y tomamos fuerzas y continuamos en nuestro camino. Muchas veces en esta carrera nos vamos a sentir cansados, pero el Señor te recuerda en esta noche: si tú estás cansado, yo te doy las fuerzas. Yo multiplico las fuerzas al que no tiene. Yo le doy fuerzas a aquel que busca de mí. Yo puedo fortalecerte en medio de la debilidad. Oh, sí, Dios, aleluya. El Señor nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios. Cuán importante es nuestra vestimenta. Amén. Para realizar labores específicas. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos un bombero, necesita un traje especial. Un astronauta necesita un traje especial. Para Aleluya. cumplir con la labor a la que ha sido llamado. Gloria a Dios. Hace poco yo estaba viendo un documental acerca de los que crían las abejas, los apicultores, y el traje especial que ellos usan. Y me llamaba mucho la atención porque el traje que ellos usan incluso tiene un color que es específico. Y ese color blanco que tiene no es simplemente al azar un color blanco. Ese color tiene ese color en específico tiene que ser el del uniforme que ellos usan, porque ese hace que las abejas no los persigan. Cuán importante es para nosotros como soldados del Señor tener nuestra armadura puesta, tener nuestra vestimenta puesta, porque el enemigo que acecha nuestras vidas, desde el momento en que nos ve, reconoce quiénes somos. La iglesia que se viste con la armadura del Espíritu Santo es una iglesia que está armada con las armas necesarias para enfrentar las batallas que se levanten. Cuando el enemigo viene acechando nuestras vidas, Él conoce de qué tú y yo estamos vestidos, y cuando Él ve que tú y yo estamos vestidos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo,
Pero cuando esa batalla Dios nos da la victoria, tú y yo nos bajamos las manos. Amén. La vestidura la debemos de mantener. La fuerza del Señor debe de permanecer en nosotros siempre, todo el tiempo. Porque aunque esta lucha se haya terminado, debemos de entender cuál es la siguiente, qué viene después. Porque la lucha no se acaba hasta que lleguemos a la meta. Mientras estemos en estos cuerpos mortales, nosotros vamos a vivir en una lucha continua. Y eso es lo que muchas veces nosotros como creyentes olvidamos, que hay una lucha que está acechando, que hay una batalla y que hay un enemigo que está constantemente. Gloria a Y Dios. Pablo lo describe claramente y él dice: estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Aleluya. Cuando yo fui a buscar el significado de acechanzas, se refiere a estar al acecho, a espiar y a perseguir a alguien. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo está diciendo para que estén firmes ustedes contra toda acechanza del enemigo, quiere decir para que no te agarre distraído, para que no te agarre en curva, para que tú sepas de dónde va a venir siempre, que no importa que venga por atrás, tú sabes, tú estás listo, que no importa si te ponga del frente, que el ataque vendrá de lado, pero tú sabes que tú tienes la armadura, la fuerza del Señor está en ti y en todo momento, tanto la iglesia como el creyente estaremos listos para enfrentar toda acechanza del enemigo, todo engaño, toda trampa, toda arma con la finalidad de perjudicar al creyente. Gloria a Dios. El problema es que muchas veces nosotros nos tomamos esto muy livianamente y es ahí donde muchas veces bajamos la guardia. Es ahí donde muchas veces nos confiamos y descuidamos la armadura. Aleluya. Y sin darte cuenta ya no caminas ni caminamos con las fuerzas del Señor, sino que hemos empezado a movernos con nuestras propias fuerzas. Y Aleluya. las fuerzas nuestras nos van a mantener de pie por un momento, pero estas fuerzas humanas se acabarán. Amén. Estas fuerzas humanas no pueden combatir. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que la lucha que nosotros tenemos es contra sangre, no es contra sangre ni contra carne. Amén. Y él describe claramente cuál es la lucha que nosotros tenemos. Aleluya. Es una batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto te lo advierto, quiere decir, por lo tanto toma atención a esto, iglesia, por lo tanto ponle y márcalo en tu Biblia y vívelo todos los días, desde que te levantas. Ahora yo estoy listo para la batalla, por eso es que es necesario que el creyente, para permanecer firme todos los días, vaya y busque y se supla de la fuerza del Espíritu Santo, que todos los días, desde que nos levantamos, tú te pones la armadura del Espíritu, porque la batalla se te puede presentar en cualquier lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo dice: tomen esa vestidura. Y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado muchos mensajes acerca de la armadura, acerca de la vestidura del creyente. Cada parte que lleve esa vestidura la conocemos muy bien, pero Pablo dice: no basta con que se llenen de la fuerza del Señor, no basta con que tomen el traje espiritual, que no es un traje de quitar y poner, porque el problema de ahora de los creyentes es que nos ponemos el traje de cristiano el día martes que venimos a la iglesia, pero ya lo quitamos una vez que salimos, nos ponemos el traje el domingo para venir al culto y luego es como que si lo colgamos en el closet y no lo usamos más. Pero lo que Pablo está diciendo, acuérdate que esa es la vestidura con la que debes estar 24 horas, 7 días, 365 días a la semana. Es todos los días, todos los días. Esa es la vestidura que nosotros debemos de tomar. Gloria a Dios. Pablo dice: por lo tanto, manténganse firmes, no sea
esta lucha es continua y no terminará hasta que lleguemos a la meta. Una vez que lleguemos a vernos cara a cara con nuestro Señor, ahí sí podemos descansar. Pero mientras estemos aquí, hay una batalla constante, hay una lucha constante. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Es ahí donde venimos y tomamos las fuerzas en el Señor. Es ahí donde la autoridad de Cristo debe de entrar en nosotros para reprender todo dardo del maligno. Y yo le puedo decir en esta noche que yo he visto ese poder de Dios sobre mi vida, que yo sé que usted también lo ha visto en su vida. Y por lo tanto, mis amados hermanos, esta lucha que es constante para sacarnos del camino, nosotros solamente la vamos a poder llevar y la vamos a vencer con las armas del Espíritu. Pero Pablo dice una tercera cosa, y es con la que yo también quiero dejarte: es tomando las fuerzas en el Señor. Amén. Esta batalla es con la fuerza del Señor para permanecer firme. El creyente y la iglesia que quiere permanecer firme, además de tomar sus fuerzas en Él, se viste de la armadura espiritual. Pero Pablo también dice en el versículo 18: orando en todo tiempo, aleluya, con toda oración y súplica en el Espíritu. Muchas veces nosotros nos detenemos en las dos primeras y decimos: oh, yo soy fuerte en el Señor, y nos sentimos fuertes en Él y cantamos y adoramos y alzamos nuestras manos, y muchas veces nos repetimos y decimos: yo tengo la armadura, y empiezas tú a declarar ese versículo y a confesarlo con fe. Pero Pablo dice: no basta eso, porque él dice: orando en todo tiempo. No es solo cuando venga la batalla, no es solo cuando venga la escasez, no es solamente cuando venga la lucha. Cuando la lucha viene, me tiene que encontrar orando, clamando. Cuando la adversidad venga, me va a encontrar orando, clamando en todo tiempo. Cuando hay bendición, cuando hay batalla, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, yo sigo clamando en todo tiempo. Pero Pablo dice: esa oración que ustedes hagan en todo tiempo debe de ser una súplica en el Espíritu. Aleluya. Sí, ¿sabe por qué en el Espíritu? Porque nuestras oraciones muchas veces son egoístas. Ayúdenos, Jesús. Oramos por lo que queremos nosotros. Oramos por lo que nosotros pensamos que necesitamos. Oramos por lo que nuestros ojos pueden ver. Pero cuando la oración nuestra se vuelve una súplica en el Espíritu, yo empiezo a orar por lo que la obra necesita. Yo empiezo a orar por lo que es necesario aún en mi vida. No por lo que yo quiero, sino por lo que Él tiene para mí, sino por lo que yo necesito para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Gloria a Y Dios. en eso el Señor me hacía mucho énfasis a mí, porque la iglesia muchas veces estamos orando, pero debemos de detenernos y pensar: nuestra oración es la súplica en el Espíritu. Aleluya. Es lo que el Espíritu quiere a través de mi vida. Es lo que el Espíritu anhela para la iglesia. Es lo que el Espíritu quiere para mis hijos. Es lo que el Espíritu quiere para el propósito que tiene con nosotros. Es lo que el Espíritu quiere, lo que aquí se hará. Es lo que el Espíritu manda. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que se vista del poder de Él. Una iglesia que dependa de la fuerza de Él para estar firme. Una iglesia que se vista de la armadura espiritual. Pero una iglesia que dependa en todo momento del Espíritu Santo. Aleluya. Y esa oración en la súplica en el Espíritu es una comunicación directa con Dios. Amén. No puede haber relación con Dios si no hay oración. Alabado Dios. ¿Me oíste? No puede haber relación íntima con nuestro Dios si hemos abandonado la oración. Amén. Podrás estar aquí en el culto, podrás venir todos los domingos,
hijos, podrás dar tu ofrenda, podrás cantar en la iglesia, pero si tú no estás teniendo una vida de intimidad, de oración con Dios, estás desconectado. Aleluya. Y Dios está haciendo un llamado, porque la iglesia y el creyente que quiere permanecer firme, solo hay una forma, y es a través de la oración. Cuando el creyente abandona la oración, es como estar desconectado. No hay dirección, no hay revelación, no hay inspiración, no hay deseos de hacer nada. Vamos a empezar a caminar, y nuestro caminar irá hacia un lado y hacia el otro, porque la oración es la que te hace como el GPS. La oración es la que te mantiene encarrilado. La oración es la que transforma el corazón. La oración es la que te revela la voluntad de Dios. La oración es la que nos hace doblegarnos. En la oración Él descubre nuestro corazón. En la oración yo confieso mis pecados. En la oración yo recibo fuerzas del Señor. En la oración Él me reviste de poder. En la oración yo hablo con Él y Él habla conmigo. En la oración yo confieso las necesidades. En la oración Él me escucha. Por medio de la oración Él va a obrar. La oración es el puente que nos lleva hacia su presencia. Si no solamente piensa en algo, no tiene que levantar la mano, no tiene que decirlo, pero cuánta lucha hay cuando queremos orar. Amén. ¿O solo me pasa a mí? No. No, mi hermano. Decimos, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Ay, y pareciera que la cama no nos quiere soltar. Y como que nos atrae. Y es cuando sientes pesadez en las piernas. Es cuando la cabeza. Y cuando ya lograste llegar a una posición y te arrodillas, te cae un sueño pesado. Y cuando no te cae el sueño pesado, empiezan a llegar los dardos del enemigo y poniéndote pensamientos, recordándote cosas, poniéndote ideas. Y tú tienes que sacudirte y decir qué está pasando. Yo necesito, ¿sabe por qué? Porque el enemigo sabe que un creyente que dobla sus rodillas y busca en la dirección de Dios y habla con su Dios, ese creyente no se levanta de ahí como se ha tirado de rodillas, sino mire la misma oración que hizo Jesús. Jesús estando ahí en el Getsemaní, estaba orando fuertemente, pero vino en el Espíritu, vinieron ángeles a socorrerlo. Eso mismo sucede cuando la iglesia doblamos rodillas delante de nuestro Dios. Cuando el creyente dobla rodillas, hay resultados. En lo físico te verán quizás tirado, en lo físico te ven simplemente de rodillas, en lo físico te ven quizás postrado, en lo físico quizás alguien dirá, ¿qué está hablando ese que está ahí? ¿Qué está hablando esa que está ahí? Pero en lo espiritual el enemigo está temblando, en lo espiritual algo está sucediendo, en lo espiritual las sanidades están llegando, en lo espiritual cadenas se están rompiendo. Aleluya, gloria a Dios. Cadenas se están desatando. Santo Jehová, gloria a ti, Vidas están Dios. siendo liberadas. Cuando hay una Aleluya. iglesia y cuando hay un creyente que le cree a Dios y se comunica con Él. Santo Jehová. ¿Qué hace usted cuando ve que su celular está bajándole la batería? Le entra angustia. A los jóvenes les angustia. Se les va la vida con la carga de su celular. Si el teléfono se descarga, entran en crisis nerviosa. Pero no solo los jóvenes, ya también a nosotros también nos llegó eso. A los que ya no somos tan jóvenes. Entra un estrés porque te sientes ¿qué? Incomunicado. Cuando la carga de tu teléfono está bajando, tú te sientes fuera del mundo, te sientes que estás en peligro. ¿Qué tal si me llaman? ¿Qué tal si me pasa algo y no tengo cómo comunicarme? ¿Qué tal si me mandan un mensaje y no lo recibo? ¿Qué tal si yo necesito enviar un mensaje y me veo en una necesidad y te entra angustia y te entra preocupación porque la carga de tu teléfono se te está bajando e inmediatamente a donde llegas no tienes ni tantita pena? ¿Dónde puedo conectar mi
la carga espiritual ya está en cero, ya está en rojo y no sientes angustia. 20 y 40. ¿No has pensado que Dios también quiere darte un mensaje? ¿No has pensado que te verás en un momento de emergencia también y no vas a temer? Porque qué vergüenza se siente, ¿verdad? Yo no sé si le ha pasado. Y uno llega, ay Señor, he andado como un poquito por ahí, dando vueltas, pero aquí vengo otra vez más a cargar la batería. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que una vez que llegamos a esa intimidad y volvemos a aquel que nos da la carga, nunca nos desprecia. Él siempre es compatible con nosotros. Él siempre está dispuesto para recibirnos. Él siempre está alerta y Él está cuando vendrá. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dios sabe las luchas que vamos a llevar. Y cuando Él nos mira a nosotros que andamos descuidados y que ya nuestros pies no están firmes, Él está anhelando, ven hacia mí. No vas a poder sin mí. Esta lucha que estás teniendo, si no me buscas, si no te vistes de mi presencia, si mi palabra no te llega, si mi consejo no te llega, si mi dirección no llega, corres peligro. Aleluya. Yo no sé en esta noche cómo tú llegaste. Yo no sé qué batalla tú estás Poderoso el Señor. llevando en este momento. Yo no sé qué tanto te ha costado llegar a este servicio en un día miércoles. Aleluya. Posiblemente te costó mucho, pero no creo que haya sido más alto el precio de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario.